Ahora sí, aquí. Ahora sí. Ok, Sí, bien. ahora sí. Profe, Vamos entonces. antes, ¿Sí? profe, antes de que empiece ya tengo la encuesta, así que se la voy a dejar acá en el chat de Zoom y se la voy a enviar en el WhatsApp del ramo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Entonces, vamos a iniciar con mucho capital, que de acuerdo a nuestra situación, estamos aquí en el tiempo cero, la línea del tiempo, y las variables involucradas, el ingreso o producción, el consumo y la inversión. Recuerden que estos son las situaciones de por persona, porque están en la minúscula, ¿bien? Y eso es lo que tenemos ahí, en ese instante, el tiempo cero. O sea, estamos comenzando con mucho, nuestro capital de la regla dorada es más pequeño que el capital del estado estacionario, ¿ya? El casteresco. Por lo tanto, aumentar el consumo requiere una caída del ahorro. Caída del ahorro, y como el ahorro y la inversión son similares, también vamos a tener eso involucrado. Entonces, en la transición a ese capital gold, el consumo es mayor en cualquier punto del tiempo. Entonces, vamos ahí. Tenemos que aumentar consumo y disminuir el ahorro. Y para disminuir el ahorro se requiere disminución de inversión. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el comportamiento es de esa forma. Vamos a checar eso. ¿Ok? El comportamiento es de esa forma. ¿Ya? Disminución del ahorro, disminución de inversión, aumento del consumo, y eso nos lleva a esa regla dorada en el tiempo, ya partiendo del tiempo cero y llegando a la mejor situación de optimización del consumo. Después, al revés, comenzando con muy poco. Igual, las mismas variables, tiempo cero, y ahora es todo lo contrario. Aumentar el ahorro, disminuir el consumo, porque van inversamente relacionados, y eso nos lleva a esa situación. ¿Ya? Más ahorro, y eso nos permite ir llegando a ese estado de el capital de la regla dorada. Entonces, aumentamos el ahorro, aumentamos la inversión, bajamos un poco el consumo, pero en la línea del tiempo va en ese sentido, y eso nos lleva a esta situación de la regla dorada. ¿Ya? Son las diferentes situaciones dependiendo de si estamos con más o con menos capital de un estado estacionario cualquiera. Y aquí viene el otro tema, que es el incremento de la población. ¿Qué pasa cuando hay crecimiento poblacional? Porque la población va incrementándose, hay nacimientos, hay muertes, pero si la tasa es positiva, en cuanto a que los nacimientos y al final la parte que se va incorporando a la parte del trabajo es superior a la parte que va jubilando, tenemos crecimiento poblacional en cuanto a ese tema. Entonces, la tasa de crecimiento es exógena, o sea, n. La población y crece a una tasa n. Entonces, delta L, delta del trabajo sobre el trabajo, y tenemos esa tasa n. O sea, eso es el crecimiento poblacional. Entonces, hay un ejemplo muy simple. Supongamos que L igual 1000 en el año 1, y la población está creciendo el 2% anual. O sea, el n es 2%, 0.02. Por lo tanto, aquí vamos a ver esa situación. Entonces, el delta L es n por L. Y eso nos da que el delta L, o sea, el aumento en la población, es igual a 20. Por lo tanto, en el año, al segundo año, es 1000 más 20. O sea, 1020 personas en el año 2. ¿Se entiende? Ahí estamos
estudiando el crecimiento poblacional y cómo influye eso en nuestras decisiones de todo lo que hemos visto, en el crecimiento, en el consumo, en la inversión, en el ahorro y en la regla dorada también, ¿ya? En el estado estacionario y en la regla dorada, que es la optimización del consumo. Entonces, surge ahí el concepto de la inversión de mantenimiento, ¿ya? O sea, que es la depreciación más el crecimiento poblacional por el capital. Acuérdense que antes de que hubiese crecimiento poblacional era solamente la depreciación, ¿ya? Pero ahora que hay crecimiento de la población a una cierta tasa, tenemos que considerarla. Entonces, esa sería la cantidad de inversión necesaria para mantener constante el capital, ¿ya? Por el hecho de la depreciación. Pero en ese contexto estamos incorporando la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Y no la podemos dejar afuera. Por eso se llama la inversión de mantenimiento. Entonces, incluye lo que hay que reemplazar por el desgaste que va sufriendo, más lo que hay que darle a las personas que van incorporándose al trabajo, o sea, para que tengan capital con el cual interactuar. Ese es el concepto que ahí está surgiendo, ¿ya? Del TK y NK, ¿ya? Que surge de esta expresión. Por lo tanto, si no fuese así, el capital sería en disminución, porque tendríamos más personas y no tendrían de dónde interactuar con mayor capital, mayores maquinarias, cosas así, ¿ya? Luego vamos a la acumulación de capital con la ecuación que tenemos. Ahora cambia un poquito porque tenemos que agregar el n, que es la tasa de crecimiento. O sea, es la misma que antes, pero ahora con ese agregado, ¿ya? Delta K es f de K, que es la producción, y la parte del crecimiento poblacional. Por lo tanto, esa es la inversión realizada y esta es la parte del mantenimiento, ¿ya? Entonces, ahí tenemos cuánto varía nuestro capital. Entonces, en el diagrama tenemos lo siguiente. Ahí tenemos el SFDK, y es la inversión, y luego el concepto de la depreciación, que ahora incorpora la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Y por lo tanto, ahí estamos con el nuevo estado estacionario, con crecimiento poblacional, ¿ya? Y el impacto que tenemos por ese hecho, ¿ya? Ahí tenemos un cierto estado estacionario, uno, cualquiera, ¿ya? Ahí, el K1. Entonces, si tenemos un incremento en esa variable, va a provocar también un incremento en la inversión de mantenimiento. Entonces, tenemos otra situación diferente. Fíjense que ahora hay un incremento en la tasa de N1 a N2. Por lo tanto, es otra la situación de lo que es la inversión de mantenimiento, ¿ya? Depreciación más la parte del capital que hay que darle a las personas. Y eso nos lleva a otro estado, acá, ¿ya? Un capital de estado estacionario más pequeño, menor, ¿ya? O sea, cuando sucede eso, vamos pasando de un capital de estado estacionario inicial a uno menor. Y entonces, ¿qué nos dice esta situación? La predicción. Que a un mayor
tasa de crecimiento poblacional, vamos a tener un menor capital de estado estacionario. Eso sería como lo que está prediciendo, ¿ya? De acuerdo a la gráfica que vimos recién. ¿Sí? Eso, ¿ya? Crecimiento poblacional en incremento de N1 a N2 nos lleva a un capital de estado estacionario menor que antes. Y por lo tanto, dado que la producción depende de ese capital, ese menor capital lleva necesariamente a un menor ingreso por persona. ¿Ya? Sería como esa predicción. Entonces, en general el modelo lo que está indicando es que los países que tienen más tasas de crecimiento poblacional van a tener a largo plazo renta per cápita más baja. Sería como la primera predicción que nos arroja con este crecimiento de la población. Entonces, eso influye en la regla de oro, ¿ya? En el capital cobro. Entonces, ahí tenemos la parte inicial, el consumo, la producción, la inversión o el ahorro, ¿ya? Pero ahora, con ese incorporado, el N por K. Entonces, maximizamos cuando ahora la productividad marginal del capital sea igual a la tasa de depreciación más el incremento poblacional, ¿ya? La tasa a la cual crece la población. O también cuando esa tasa de crecimiento se iguala a la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación, que es lo mismo. Entonces, en la regla de oro tenemos que esa es la situación óptima, ¿ya? Para cuando se da crecimiento de la población. ¿Ya? Ok. Otras variables que afectan al crecimiento poblacional. Por ejemplo, Malthus, ¿ya? Miren la fecha, 1798. Muy, pero muy, muy atrás. Entonces, hay una predicción que el crecimiento poblacional va a exceder a la capacidad del mundo para producir alimentos, llevando un empobrecimiento. O sea, vamos a ser cada vez más pobres. Pero, por lo que hemos visto desde esa fecha hasta ahora, parece que no ha sido así. Entonces, desde que Malthus hizo esa predicción, ¿ya? Fíjense que la población mundial se ha multiplicado mucho y los niveles de vida han ido mejorando. Entonces, no es tan así como predijo Malthus. ¿Y por qué? Porque ahí se emitió este impacto, el progreso o avance tecnológico, ¿ya? Y eso es realmente importante. También Kremer, ¿ya? Pero aquí ya tenemos otra fecha, bastante diferente, 1993. Entonces, dice que el crecimiento de la población contribuye al crecimiento, ¿ya? Bueno, eso veamos por qué. Si hay más personas, bueno, por ahí habrá por algún científico, algún genio, ingenieros, y eso facilita que haya más progreso tecnológico, ¿ya? Por lo tanto, esa variable también es importante. Ustedes mismos, ustedes van a ser ingenieros y van a poder establecer a lo mejor una metodología diferente que sea un avance tecnológico, y eso va a ayudar al crecimiento, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una evidencia de periodos históricos muy extensos. Entonces, cuando la población aumentaba, los niveles de vida también aumentaban.
¿ya? Y no como planteó hace mucho, mucho tiempo atrás Malthus, ¿ya? Porque omitió este hecho. Entonces, las regiones con poblaciones más grandes han disfrutado un crecimiento más veloz, ¿ya? Veamos los casos históricos. Estados Unidos, China, cosas así que han ido evolucionando a tasas de crecimiento bastante importantes. ¿Ok? En resumen, el modelo de Solow dice que a largo plazo el bienestar depende del ahorro, positivamente. Y también ese bienestar depende en forma inversa con la tasa de crecimiento de la población, lo que está planteando. Y un incremento en el ahorro lleva a más producción de largo plazo y a un crecimiento más rápido. ¿Ya? Pero no un crecimiento en ese estado estacionario. Son como los resúmenes que estamos ahí extrayendo de eso. Y también que si la economía tiene más capital que la regla dorada, entonces hay que reducir el ahorro. ¿Ya? Y lo otro, si tiene menos capital, lo opuesto. Entonces, eso mejora a las generaciones con ese hecho, con el impacto. Bien. Ahora, ya que tenemos eso, ahí tenemos una conclusión de lo que estaba analizando Solow. Pero también hay otra cosa que es importante de revisar. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde está eso otro. Pues tenemos. Voy a compartirles otro para que veamos otra situación. A ver, no tengo acá. Veamos que está por acá. No, no es eso. Bien, ¿qué nos falta de revisar acá? Nos falta solamente un aspecto que es, vimos ahí el avance de la población, pero falta ver también el progreso de la tecnología, ¿ya? Que eso no lo tocamos. Entonces vamos a ver eso. Y alcanzamos, son 10 para la 1. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta la 1:30, profe. ¿Pero a qué hora partimos? Partió hace poquito. ¿Sí? No Para sé, que profe. no exceda, digamos, lo que tenemos como De 12 a 1, profe. sí, pero partimos después de las 12 con la clase, ¿cierto? Para que no se Sí, profe, vea, partimos como 20 minutos después. sí, ya para Sí, que no como se hace 20 vea, minutos. ya para que no se vayan a notar que estamos excediendo el tiempo límite en cuanto a hacer algo. A ver, lo tenemos acá. Eso lo tengo acá, a ver. Ya. Esto es lo que lo están viendo ahí, ¿o no? Sí. Sí, ya.
Eso es lo que vamos a revisar, que es la parte que es el avance de la tecnología, ¿ya? Y las políticas que tenemos ahí para ver eso. Esto es solamente la continuación de lo que estamos revisando. Entonces, fíjense. Partimos de la base de Solow, ¿ya? Con sus predicciones. Y dice que la tecnología está constante. Y la renta per cápita constante en ese estado estacionario. O sea, eso en el mundo real no es cierto. Y para eso hay muchos ejemplos de progreso tecnológico que demuestran lo contrario. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí otra variable, más variables que le incorporamos a la situación, donde vamos viendo que hay un avance tecnológico. Aumenta E a una tasa G. O sea, la tasa N y la de la población, la tasa G es la tasa del avance tecnológico. Entonces, tenemos delta E sobre E, que es el avance de la tecnología. A una tasa G, ¿ya? Tasa exógena igual que la población. N y G son exógenas. Entonces, el efecto van a ser muy parecidos a lo que vimos recién, con el incremento de la fuerza de trabajo. Entonces, vamos aquí con la regla de oro. Ahora teníamos hasta N, ahora le agregamos otra más, que es G, ¿ya? N, tasa de crecimiento poblacional, ahora otra más. G, tasa de crecimiento de la tecnología, ¿ya? Entonces, ahora tenemos un poquito más completa la ecuación. En el fondo, lo que estamos viendo acá es que si hay tasa de crecimiento tecnológico, debiera ser una situación como esta, ¿ya? Que es lo que decía Solow. Debería ser constante, ¿ya? Pero en el modelo Solow está diciendo que hay un crecimiento también del salario, ¿ya? Que crece estas variables. Entonces, la R, que sería la tasa de alquiler del capital, la R, acuérdense que W es salario, R es la tasa de alquiler del capital, es constante, ¿ya? Eso sería como cierto. Entonces, vemos el análisis empírico del crecimiento, o sea, la convergencia, ¿ya? Entonces, que solo nos decía que con todo constante, los países pobres, o sea, con menores ingresos per cápita, deberían crecer más rápido que los países ricos, ¿ya? Entonces, de ser esto cierto, las brechas entre los países se irían achicando. Pero, ¿qué es lo que vemos en la realidad? Que eso no es así, ¿ya? No crecen más rápido que los ricos, los países. Y eso dice que esto falla como modelo. Dice el análisis empírico del crecimiento a la convergencia, ¿ya? Pero aquí está poniendo este hecho, todo lo demás constante, ¿ya? Pero todo lo demás no es constante, ¿ya? Porque solo suponía que todo lo demás está constante, pero no es así, ¿ya? Hay tasas de crecimiento del ahorro, hay tasas de crecimiento de la inversión, ¿ya? Y eso va generando también diferentes situaciones. Por lo tanto, no todo lo demás es constante. Hay muchas cosas que no son constantes como lo suponía solo.
Entonces, lo que realmente predice solo es que esto es condicional, ¿ya? Que los países convergen a su propio estado estacionario, ¿ya? Determinado por ese ahorro, por el crecimiento de la población y el nivel educacional. Esto se cumple, ¿ya? Entonces, aquí tenemos más variables, ¿ya? Capital que puede ser físico o humano, por persona trabajando. Y la parte de eficiencia en la parte productiva, ¿ya? Entonces, estas dos cosas son relevantes para determinar la situación de bienestar de los países, ¿ya? Están muy correlacionados, ¿ya? Los países que tengan mayores niveles de capital físico o humano por persona también tienen mayor eficiencia productiva, ¿ya? Eso es lo que se ha estudiado y se ha visto que sucede. Entonces, los posibles casos que surgen ahí, ¿ya? Y cómo se explica, es que la eficiencia alienta la acumulación del capital, ¿ya? Si tenemos eficiencia productiva, hay acumulación de capital. Y esa acumulación de capital tiene algunos hechos como los que son las externalidades que permiten aumentar la eficiencia. Y también que sucede que cuando hay acumulación de capital, la eficiencia en algunos casos va incrementándose, ¿ya? Aquí se puede apreciar en algunos contextos de que hay crecimiento poblacional, hay crecimiento tecnológico, hay más eficiencia y eso genera también que hay un aumento del PIB per cápita, ¿ya? Aunque ese per cápita es un muy mal indicador, ¿ya? Se usa mucho, pero es muy mal indicador porque no está ilustrando cómo se va distribuyendo ese per cápita, ¿ya? O sea, se puede hacer una situación comparativa entre países de los PIB per cápita, pero no ilustra como concepto la desviación estándar, ¿ya? O sea, nos está mostrándonos cómo realmente se distribuye, ¿ya? Ese PIB per cápita. En algunos casos es bueno, en otros casos muy malo. ¿Y dónde es muy malo? Tenemos casos cercanos, el nuestro. La distribución del ingreso, ¿ya? Es muy mala. ¿Cuánto es nuestro ingreso per cápita? Más o menos, ¿ya? Expresado en dólares. Como ¿Alguien recuerda? 25.000 dólares. ¿Ah? Como 25.000 dólares por ahí. Ya, eso significa que tenemos, 15.923. ya, imagínense que eso estaría significando que todos estaremos ganando en promedio esa cantidad, pero vamos a la realidad y nos damos cuenta de una situación bastante diferente. Entonces, por eso ese indicador no es bueno, solamente sirve para ilustrar casos comparativos entre países, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la parte de política económica. ¿Estamos teniendo suficiente ahorro para que genere esa inversión? ¿Es mucho, es poco? ¿Qué políticas podrían generarse para que esto se modifique? Aquí hay muchas preguntas, ¿ya? ¿Cómo se debe asignar en la inversión entre capital físico, privado, infraestructura pública y capital humano? También muchas preguntas que para responderlas no es fácil, ¿ya? Entonces, hay cosas que sean más veloces, qué políticas fiscales o monetarias podrían estar ahí siendo con mayor rapidez. O sea, son muchas preguntas que cuesta mucho responderlas, pero ahí están planteadas.
Entonces, ¿cómo sería posible aumentar ese ahorro? O sea, por ejemplo, reducir el déficit presupuestario del gobierno o aumentar el superávit, ¿ya? Pero en condiciones actuales eso es muy, muy difícil, ¿ya? Aumentar los incentivos para el ahorro. ¿Y cómo se puede aumentar el incentivo para el ahorro privado? Con tasas de interés que sean más atractivas. Pero hoy en día esa tasa de interés es muy poco atractiva. ¿Por qué? Porque estamos tratando de salir de una situación de pandemia sanitaria y de crisis económica que se viene para este año y los siguientes. Entonces, eso no es posible, ¿ya? Reducir los impuestos sobre las ganancias del capital. Eso también podría ser, ¿ya? Menos impuestos para las empresas, ¿ya? Pero el Estado deja de percibir recursos para poder redistribuir. Entonces, también es complicado. Entonces, son cosas que no son sencillas. No hay receta, no hay receta, ¿ya? Son posibles cosas. Entonces, tenemos muchas más variables, ¿ya? El capital humano, la infraestructura pública. Entonces, el capital humano es como el conocimiento y habilidades que vamos adquiriendo a través de la educación. Una persona más educada tiene más posibilidades de elaborar alguna variación en sus métodos de producción y por lo tanto generar algún tipo de avance tecnológico. O sea, es importante que la población de una economía, de un país, tenga mayor nivel educacional. Entonces, tenemos varios puntos de vista. En el fondo tenemos ahí mucho de discusión y eso da para un debate, pero extenso y amplio. Pero ahí está planteado, ¿ya? Las leyes de patentes, los incentivos para la investigación y el desarrollo, que es importantísimo, las becas para financiar investigación, políticas industriales, o sea, hay una cosa, pero de gran envergadura, ¿ya? Entonces, vamos a llegar hasta ahí, no les voy a pasar esta otra situación de crecimiento endógeno, ¿ya? Vamos a llegar hasta esta parte donde los temas de la política para ir tratando de alentar el avance de la tecnología. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Y eso es lo que, hasta ahí sería lo que vamos a tener como materia para la prueba 2. ¿Ya? No más de eso. O sea, hasta ahí. Hasta la clase de hoy. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Por lo tanto, Profe, ¿podría subir todos los power que tiene para la prueba, por favor? sí, me parece que le subí ya varios. Falta este, ¿no? Sí. Sí. El aula está caída, eso sí, ahora, profe. Continúa mala. Uf, qué lata. Bueno, voy a tratar de subirlo y de ahí lo bajan ustedes. Voy a intentar subirlo lo antes posible, ¿ya? Aquí, gracias. Bien, nos veremos entonces el lunes 6. Pero, Profe, antes que se vaya, ¿sí? con respecto Profe. a la prueba, ¿podría subir algo así como una rúbrica o una pauta? Ya, voy a ver. Ya. Que nos gustaría ver las correcciones, profe. Sí, les voy a subir la pauta de la prueba que pasó. Pero, para esta segunda prueba, ¿qué les voy a evaluar? De opiniones acerca de lo que hemos visto aquí, del modelo de Solow. Les voy a evaluar también la parte que hemos visto del crecimiento económico de los países pequeños y grandes. Y en general son esos los temas que voy a evaluarles, ¿ya? Que se entienda cómo crece un país pequeño,
cómo crece un país grande, cómo afectan los términos de intercambio en cada caso, y con alguna situación tal vez numérica, pero más bien va más por el lado gráfico en cuanto a la parte del crecimiento económico con el desplazamiento de la frontera productiva, que podría también en un aspecto haber decrecimiento cuando la frontera se desplaza hacia la izquierda, hacia abajo, y con el modelo de Solomon es una cosa simple porque ahí la matemática es muy sencilla, ¿ya? Para poder determinar un estado estacionario en términos matemáticos y gráficos. Y eso es lo que voy a evaluarles, nada más que eso. ¿Ok? Debiera Sí, ir aquí profe. porque es todo lo que hemos visto es como un tema, un solo tema en general, crecimiento del punto de vista de cómo se va generando, países pequeños y grandes, y lo que planteó el modelo Solomon con lo que hemos visto recientemente. Más lo que tiene de atrás, que es la parte de HO y las otras teorías. Y eso sería todo. ¿Ok? Entonces, finalizamos y nos encontramos el lunes. Que tengan todos muy buen fin de semana y hasta el 6. Bye, bye. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Que chao. vaya bien. Profe. Chao, profe. Chao. Bye, bye. Gracias. Que estén bien todos.